Hay sonidos que provienen del viento, del agua, del eco, pero hay otros que parecen venir del más allá. Voces sin cuerpo, susurros atrapados en la estática, lamentos que surgen cuando nadie habla. A esos sonidos se les conoce como psicofonías, y para algunos son la prueba definitiva de que la muerte no es el final. Hoy en Super Tops queremos sorprenderte con algunas psicofonías reales que te dejarán boquiabierto. Las primeras grabaciones se hicieron por accidente. En los años 50, un hombre llamado Friedrich Jürgenson, artista y cineasta sueco, grababa el canto de los pájaros en el bosque. Pero al reproducir la cinta, algo le heló la sangre. Entre los trinos y el viento, escuchó una voz humana, una voz que no debería estar ahí. Decía su nombre y lo llamaba con ternura. Era la voz de su madre, muerta hacía años. Desde entonces, Jürgenson dedicó su vida a investigar aquel fenómeno. Grabó miles de horas de cintas, asegurando que los muertos podían comunicarse a través de las ondas electromagnéticas. La prensa lo llamó el pionero del más allá. Años después, otro investigador, el letón Konstantin Raudiv, llevó la experimentación a un nivel obsesivo. Grabó más de 100.000 voces. Algunas eran apenas susurros, otras frases claras que respondían a sus preguntas. Una de ellas decía: "Estamos vivos, pero diferentes". Raudiv publicó un libro llamado Breakthrough, y su trabajo inspiró a generaciones enteras de investigadores paranormales. Pero las psicofonías no se quedaron en los laboratorios, comenzaron a aparecer en lugares marcados por tragedias, por muertes violentas, por energía acumulada. Y lo que grabaron desafía toda explicación. Uno de los casos más aterradores ocurrió en Belchite, un pueblo español destruido durante la Guerra Civil. Las ruinas permanecen intactas, congeladas en el tiempo. En los años 80, un grupo de investigadores llevó una grabadora para registrar sonidos ambientales. Lo que obtuvieron los dejó sin palabras. Entre el silencio de las piedras se escuchaban voces gritantes, disparos, explosiones y un coro de lamentos que parecían venir de todos lados. «Y ayúdame», decía una voz. «No nos dejes morir». No había nadie allí, solo ruinas, solo viento. El periodista que lideraba la grabación, Germán de Argumosa, juró que aquello era real. Y aunque se negó a publicar la cinta completa, sus compañeros confirmaron que habían presenciado algo imposible. Desde entonces, Belchite se convirtió en un lugar maldito. Visitantes aseguran oír llantos y murmullos al caer la noche. Algunos incluso dicen haber escuchado sus propios nombres susurrados desde la nada. Otro caso que estremece a los expertos ocurrió en el monasterio de El Escorial, en Madrid. Allí, en 1985, un grupo de parapsicólogos dejó varias grabadoras durante la madrugada buscando captar ruido blanco. Horas después, al reproducir las cintas, encontraron algo escalofriante. Una voz masculina que decía con tono firme y autoritario: «Fuera de aquí, no debéis estar». No había vigilantes, ni ecos, ni interferencias. Solo esa voz, profunda, imposible. Pero quizás la psicofonía más perturbadora de todas se registró en la casa de Vallecas, en España, escenario del caso policial más famoso de fenómenos paranormales. Allí, en 1992, una joven llamada Estefanía murió después de haber jugado a la Ouija en el colegio. Tras su muerte, su familia comenzó a sufrir sucesos extraños: ruidos, sombras, crucifijos que se movían solos. Los propios policías que acudieron al lugar firmaron un informe donde describían objetos cayendo, armarios abriéndose y un cuadro que se descolgó solo frente a ellos. Años después, un investigador grabó en esa misma casa. Entre los ruidos de la cinta se escuchaba una voz femenina, suave y desgarradora, que decía: «Mamá, tengo frío». Nadie habló en esa habitación. Nadie. El archivo de audio fue analizado por técnicos independientes y ninguno pudo explicar su origen. Aquella voz, dicen, sigue resonando entre las paredes del piso vacío. Pero el misterio no se limita a España. En los años 90, un grupo de cazadores de fantasmas en Estados Unidos grabó una de las psicofonías más claras jamás registradas.
Estaban en el Hotel Stanley, en Colorado, el mismo que inspiró a Stephen King para escribir El Resplandor. Durante la noche dejaron una grabadora encendida en una habitación donde, según los empleados, se oían pasos cuando no había nadie. Al revisar el audio, una voz infantil susurraba: ¿Quieres jugar conmigo? El tono era inocente, casi dulce, pero el ambiente era de pesadilla. Años más tarde, en ese mismo hotel, varios visitantes aseguraron escuchar a una niña cantando en los pasillos, siempre la misma melodía, siempre a la misma hora. Y si viajamos a Italia, nos encontramos con uno de los experimentos más extraños de la historia. En 2002, un sacerdote llamado Pellegrino Ernetti afirmó haber construido un aparato capaz de escuchar las voces del pasado. Lo llamó el cronovisor. Según él, el dispositivo usaba frecuencias cuánticas para captar vibraciones del tiempo. Dijo haber escuchado discursos de Napoleón e incluso la crucifixión de Cristo. El Vaticano nunca confirmó su existencia, pero los documentos que Ernetti dejó atrás sugieren que su invento fue confiscado. En su diario personal, escribió una frase que aún provoca escalofríos: «El tiempo está lleno de voces, solo hay que saber escucharlas». A lo largo de los años, investigadores han captado miles de psicofonías en hospitales abandonados, cementerios y prisiones. Algunas son susurros casi imperceptibles, otras gritos desgarradores, pero todas comparten algo, parecen tener conciencia. En una grabación hecha en la prisión de Waverly Hills, en Kentucky, una voz gritó claramente: «Sal de aquí», justo antes de que la grabadora se apagara sola. Los investigadores aseguran que no había nadie más en el edificio. Otro caso estremecedor proviene del sanatorio de Belén, en México, donde se escuchó una voz infantil diciendo: «No me dejes sola». Lo más inquietante es que esa frase se repitió 3 veces, en diferentes grabaciones, con equipos distintos, en noches distintas. Los expertos en sonido han intentado dar explicaciones racionales: interferencias de radio, ondas cortas, reflejos acústicos. Pero ninguna logra justificar cómo esas voces parecen responder a preguntas o anticipar sucesos. En 1995, durante un experimento en Londres, un grupo de científicos pidió, en una habitación vacía: ¿hay alguien aquí con nosotros? La respuesta llegó segundos después: siempre. El archivo fue analizado, reproducido y desacreditado 1000 veces, pero nadie pudo negar que la voz estaba ahí. Algunos investigadores creen que las psicofonías no son voces de muertos, sino resonancias del tiempo, ecos de momentos intensos que se quedan grabados en el ambiente como una herida energética. O quizá simplemente son el eco de una pregunta que la humanidad aún no sabe responder: ¿qué pasa cuando morimos? La próxima vez que escuches estática o un murmullo entre la interferencia, presta atención. Puede que alguien esté intentando hablar contigo, y puede que, cuando respondas, ya no haya vuelta atrás. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna novedad.